Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 1 de agosto del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Primero allá en Salto, Cecilia Eguiluz. ¿Cómo te va, Cecilia? Buenos días a todos. Un saludo. ¿Qué temperatura tienen ahí? ¿35? No, pero no. Uy, bueno, dice que no tienen 35 y eso es lo único que le escuché. Después empezó a Se entrecortar. cortó, sí. No, estamos como ahí, más o menos. 19, 20 grados, súper nublado, ventoso. No sé, parece como más otoñal que esta época. Bueno, sigo con los saludos. Patricia González, ¿cómo te va? Un gusto, fuera de 10, fuera de lugar. Sí. Acá está de invitada en la mesa de los jueves. Martín Moraes, también invitado en esta. ¿Cómo te va, Martín? Bien, Emiliano, muchísimas gracias. Y Esteban Valentino, que está en su lugar, ahí, quieto. Yo inamovible. Tengo raíces acá. No está con nosotros, no está en la mesa de hoy Gabriel Mazarovich, que ha venido participando últimamente justamente de las tertulias de los jueves. ¿Por qué? Gabriel se encuentra en este momento en el batallón 14 del Ejército, acompañando a la delegación del grupo de madres y familiares que justamente están visitando el lugar donde esta semana se produjo un nuevo hallazgo de restos humanos. Gabriel, ¿está ahí? ¿Está en línea? Contanos, ¿qué es lo que está pasando? Muy buenos días, Emiliano, muy buenos días a todas y todos ahí y a la audiencia. Acaba de entrar la delegación de familiares, más o menos son unos 40, entraron en un ómnibus que puso el Sindicato de Transporte y en varias camionetas del Ejército. Entró con ellos también el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, estamos acá en la puerta para darles una idea, porque se habla del batallón 14, donde se están encontrando los cuerpos y donde estamos nosotros ahora, es casi a 1 kilómetro de donde está el cuerpo central del batallón 14. Estamos en la ruta 85, en lo que se llama el Cortijo de Vidiera, que es un campo enorme, de muchas hectáreas, y bueno, estamos aquí en la puerta, en un momento muy complicado. Obviamente toda la gente que vino de madres y familiares, desde los más veteranos hasta los más jovencitos, que son nietos, con mucha emoción, muy afectados, y esperando ver esto aquí. Está toda la prensa aquí afuera ahora, que va a entrar después. Y bueno, es un momento siempre complejo, por eso yo les pedía disculpas, porque vine a estar con buena parte de la familia, a las que quiero mucho y tengo una relación personal desde niño. Y bueno, estamos para contenerlos cuando salgan, que siempre es un momento muy complicado. La reflexión acá que hacíamos con los colegas de la prensa, Emiliano, lo hemos hecho contigo, es que hace más de 30 años que investigaciones periodísticas y denuncias de familiares ubicaban estos lugares de enterramiento aquí. De hecho, este que se acaba de encontrar ahora es al lado de un curso de agua, muy cerca de la vía del tren y en un lugar donde se había señalado desde la década del 90 y en los hechos donde se excavó en el 2009 y en el 2015, pero en el 2009 en particular, y se estuvo a 1 metro del lugar donde lo encontraron, hicieron el hallazgo ahora. Sí, ese dato es muy impactante, ¿no? O sea, en ese peinado larguísimo, antiguo, permanente que se va haciendo de ese predio con la máquina retroexcavadora, hace años. ¿Cuántos años decías? Y bueno, la excavación primaria que se hizo aquí fue en el año 2009. O sea, en el 2009 se pasó a 1 metro de estos restos que ahora acaban de ser ubicados, ¿no? Y para hacer una idea, Emiliano, la trinchera que se encontró a Amelia Sanjurjo era la número 400. Para dar una idea del trabajo que hay. Trinchera se le llama a cada zona que se elige para ir haciendo el relevamiento, ¿no? Claro. Yo no sé, todavía no sé qué número tiene esta, pero el trabajo es increíble y uno se queda con esa doble sensación. Primero, qué bueno que se haya logrado llegar y qué espanto que hayan pasado todos esos años cuando los datos que publicamos hace 30 años eran así. Entre otras cosas porque los represores, quienes asesinaron y torturaron, asesinaron y enterraron después a estas uruguayas y uruguayos,
le decían a esta zona Arlington. Era el nombre codificado que tenían para hablar, porque en referencia al famoso cementerio de Estados Unidos, ¿no? Entre ellos decían, vamos a Arlington, esto fue dispuesto en Arlington. De hecho, yo recuerdo la investigación que publicamos, que en el caso era de María Claudia, la mamá de Macarena Hellman, y era cuando las fuentes militares hablaban con nosotros, nos decían, está en Arlington. Es de esa dimensión este lugar. Gabriel, gracias entonces por este aporte, por este testimonio desde allí mismo. Nos reencontramos en los próximos días. Un abrazo a todos, un abrazo. Ese es el tema con el que abrimos la tertulia en el día de hoy. Familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura militar están ingresando a esta hora al batallón 14 del Ejército en Toledo, Canelones, para dirigirse al sitio donde este martes se encontraron nuevos restos óseos. Ayer, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivali, aportó nuevos datos sobre el hallazgo e informó que los restos indican que el cuerpo fue enterrado boca abajo. Explicó que el retiro de los huesos es un poco más complejo que en otros casos anteriores, sobre todo por la cantidad de cal presente en el enterramiento. Además, estos huesos aparecieron en forma perpendicular a las trincheras preparadas para la excavación, ocupando en la práctica 2 de esas trincheras. Está previsto entonces que la extracción culmine hoy en la tarde. Después los restos serán ordenados en el laboratorio del equipo de antropólogos uruguayos encargado de la búsqueda. Más tarde se enviará una muestra al laboratorio del equipo argentino de antropología forense en Córdoba para procesar la identificación comparando con la base de datos de ADN de los familiares uruguayos de desaparecidos. Entonces, ustedes, ¿cómo han visto esta noticia que está en proceso todavía y a la que le queda todavía, si pensamos en la identificación concreta, en asociar un nombre con estos restos? ¿Quién empieza? Patricia, a ver. Bueno, no, primero conecto con esta sensación de, yo qué sé, de tristeza que trae Gabriel, ¿no? Me parece que hay una, por lo menos lo que un poco yo siento que nos pasa a todos, a los compañeros, que es como esa sensación de, bueno, es un nombre más y es una persona más que puede, ¿no? Hacer el camino de estar en su familia, y por otro lado la crueldad, porque creo que lo que queda en evidencia porque uno habla livianamente y dice, bueno, están cuerpos enterrados con cal, bueno, habla de un proceso y una losa de cemento. Por eso. Uh-huh. Y una eso losa habla de cemento. muchísima crueldad, ¿no? De hecho, creo que eso es lo que es la sensación, y en eso creo que compartimos, ¿no? Esa sensación, y me quiero quedar ahí, porque creo que socialmente está bien quedarnos un poco en este lugar, de esa emocionalidad de que esto es terrible, de que es angustioso, tratar de acompañar en la manera que se puede, ¿no? Mando un abrazo enorme a Gabriel, lamento no poder estar a su altura, pero en esto de acompañar, de estar ahí cerca con la gente, con las familias, porque también lo escuchaba a Percivali decir, bueno, se es cauteloso en relación a si es un hombre o es una mujer, porque genera ansiedad en la familia. Bueno, claro, fíjense ustedes lo que está ocurriendo, ¿no? El grupo de familiares va porque quiere conocer el lugar, quiere verificar, quiere observar qué es lo que se ha encontrado, porque es un hito, ¿no? Hay uno más que se acerca al esclarecimiento, pero al mismo tiempo todos ellos van con una curiosidad y una ilusión. Pero es uno y no son los otros también. Claro, con una ¿no? curiosidad y una ilusión que son desesperantes, ¿no? Porque cada uno de ellos está con el sueño de que esos restos sean de su ser querido y seguramente varios van a terminar frustrados, ¿no? Y además, bueno, ahora empieza la especulación, a ver cuándo, quizás ahora, en los próximos días acá, todavía en Uruguay, se puede determinar si son restos de hombre o de mujer. Y suponiendo que sean de hombre o de mujer, a su vez empiezan una serie de decantaciones. Entonces los nombres pueden ser estos o los nombres pueden ser los otros, ¿no? No, y me parece que sí, como para cerrar, lo que me parece que es interesante o que está bueno pensar es que por ahí se abra una línea, en esto de es una trinchera que no esperábamos, está en un lugar que no esperábamos, por ahí se abra una línea donde se encuentren rápidamente otros cuerpos, ¿no? Uh-huh. En esto de siempre tener la expectativa de que algo nuevo viene pasando cada vez, ¿no? Sí, fíjense que
estamos hablando de que los cuerpos que han sido hallados allí en el batallón 14, estos que se han ido sumando en los últimos años, se encuentran todos en un radio de 100 metros. Ahí hay un dato significativo, de acuerdo a lo que apuntan quienes han estado en este trabajo, en una nota que apareció hoy en la diaria. Martín. No, por supuesto, me sumo muchísimo a lo que decía Pata. Cuando te llegan este tipo de noticias, siempre hay un componente emocional y que es muy fuerte y revuelve muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre digo que hay causas que terminan siendo muchísimo más grandes que los partidos. Esta es una de ellas. Y hay una sensación que tengo y comparto y va en línea con lo que decía Pata. A mí me da la sensación de que socialmente cada vez estamos aceptando cada vez más a esta causa como una causa de todos, en términos generales. Después para ahí podés bajarlo y desagregarlo con 1000 aristas distintas, pero cada vez más la sociedad y también la actuación del Estado nos terminan diciendo, bueno, estamos todos de acuerdo con un concepto general, que es el Uruguay tiene una deuda histórica con muchísimas familias y es responsabilidad del Estado que esas familias tengan paz en su casa y que de una vez por todas puedan dormir tranquilas. Eso lo sumo también a una serie de hechos que a mí me gusta enmarcarlos desde la creación de la Comisión para la Paz de Valle hasta el hallazgo de la aparición de Amelia Sanjurjo, que es una cadena continuada de hechos que lo que terminan configurando es que la búsqueda por desaparecidos sea una política de Estado, que es no menor. Entonces me parece que esas dos configuraciones de la cosa, primero por actuación estatal y segundo por conmoción social, nos están llevando a un momento histórico que es interesante para la búsqueda de desaparecidos, que nos lleva a preguntarnos también algo del estilo, y yo no quiero sonar mal con esto, pero es cuánto más estamos dispuestos a traccionar en detrimento de la justicia. Pareciera ser que la verdad se va de a poquito va apareciendo, pero al fin y al cabo es como que le estamos poniendo una piecita a un puzzle gigante. La memoria es la que tracciona y hace que la causa cada vez tenga más adeptos, la marcha es cada vez más grande, cada vez más actividades y conmociona cada vez más, permea cada vez más en la sociedad, pero la justicia se va alejando y quizás por acción u omisión todo el accionar sea en detrimento de la misma. Yo creo que de cierta forma estamos en condiciones distintas para discutirlo que las que tuvimos hace 40 años. Queda ese ángulo a ver si ahora los demás lo toman. Yo agrego simplemente el dato numérico, ¿no? Desde que empezó la búsqueda de manera sistemática, ¿no? Año 2005, 7 hallazgos, ¿no? Este sería el 7º hallazgo. Qué poco, ¿no? De 197, ¿no? Sí, 7, 30 en Uruguay. 7, seguro. Faltan 30 en Uruguay. 7 hallazgos en 19 años, ¿no? 7 hallazgos en 19 años. Cecilia, vamos contigo. Sí, yo me sumo también a esta legítima búsqueda. Escuchando, estaba repasando todo y ahora escuchándolo a Gabriel con atención, creo que puede haber como una esperanza, ¿no? Al estar estos restos tan cerca de lo que se había excavado, puede ser que hayan dado sí con el lugar que tanto se mencionaba en las búsquedas anteriores, en esas denuncias que bien decía Gabriel, en esa información que hace bastante tiempo se maneja, y bueno, que quizás esta proximidad pueda hacer que se puedan encontrar los otros restos y que estén ahí en ese lugar. Yo creo que de alguna forma hay como, ¿no? Me parece a mí, por lo menos escuchando los relatos y escuchando todo lo que ha venido siendo el devenir, cuando se encontraron los restos de Sanjurjo, ahora estos, o sea, habían estado tan cerca en el 2009, en el 2015, puede ser que se haya dado con el lugar donde más próximo al rescate de los restos
de los otros desaparecidos, y creo que eso para las familias también debe ser tremendo, ¿no? Porque una cantidad de situaciones y emociones encontradas, que bueno, que creo que la sociedad toda dispuso desde hace mucho tiempo la solidaridad y el acompañamiento en esta visión de que hay que encontrar los restos de los desaparecidos. Como bien decía Esteban, 30 seguros en Uruguay, 7 recién serían los que se están encontrando. O sea que queda muchísimo trabajo por hacer y bueno, creo que es todo muy doloroso, ¿no? Y son de las cosas que nos ponen a todos siempre en contexto de defender valores, de defender la democracia, de defender todo con más fuerza. Sí, hay otro dato de contexto, ¿no? Este hallazgo se produce a 100 metros del lugar que en el primer gobierno Vázquez, ¿no?, por aquella búsqueda de información que hizo el ejército, era el que supuestamente implicaba los restos de María Claudia García de Hellman, ¿no? ¿Recuerdan aquella escena, sí, cuando el comandante en jefe, Ángel Bertolotti, fue con Macarena Hellman al lugar y le señaló? Bueno, nos dicen que es allá. Después no apareció. Después no se localizaron esos restos ahí. Bueno, este hallazgo está muy cerca de aquel lugar que se había marcado. Entonces, de vuelta, ¿no? La especulación, la ilusión, ese es el nombre que está en juego. Bueno, yo primero voy a dar una impresión personal y después voy a hacer una reflexión política. La personal es que cada vez que aparece, son 7, creo que la mayoría que de los uruguayos sentimos una sensación doble. Por un lado, la alegría en el sentido de que los familiares de ellos directamente, todos tienen más expectativa, y los que se descubran que es un familiar de ellos enterrado ahí, cierran un ciclo y abren otro, porque vamos a decir las cosas como son. No encontraste a alguien con vida, encontraste los restos de alguien que sufrió horrendamente, que te confirma lo peor de lo peor. Entonces es una sensación muy contradictoria, muy llena de tensiones, muy llena de lo que cada uno le quiera poner de humanidad. La reflexión política es que la forma y el lugar donde están, con la cal, con la losa de cemento, muestra además la institucionalidad del asesinato. ¿Está claro? Es decir, un elemento fundamental. Acá no hubo un error que se les escapó y lo tiraron en un... No. Acá había una estructura manejada desde arriba, que nadie de arriba desconocía, que enterraban a los que morían, les ponían cal para que desaparecieran, después la cal no cumplió su función hasta las últimas consecuencias, y le ponían una losa de cemento arriba. Entonces, una vez más, comprobamos que el régimen es responsable institucionalmente, las Fuerzas Armadas son responsables institucionalmente, y la dictadura cívico-militar de esos desaparecidos. No fue un hecatombe, no. Es parte de nuestra sociedad, es parte de una parte enferma de nuestra sociedad que fuimos arrinconando, pero que hace unos cuantos años era mayoría en este país. Era mayoría en este país. No se creían todas las historias. Ahora es imposible. Ni siquiera la prensa, vamos a decir las cosas como son, ¿eh? Pues yo me acuerdo perfectamente de la batalla de la prensa para que aparecieran estos temas. No aparecían. Ahora es una cosa relativamente normal. Y por último, un detalle. En Uruguay seguimos buscando. En la Argentina hay parlamentarios que van a ver a los torturadores, a los asesinos que están presos. Y niegan y discuten sobre la cantidad, pero los niegan. Fueron a visitar al teniente Astiz, al que mató a las monjas francesas. ¿Tá? Es decir, cómo cada proceso tiene peligro de transformarse si se mezcla con la política de la peor manera. ¿Tá? Si se mezcla de la política de la peor manera. Nosotros tenemos que seguir trabajando por lo que decía Martí. Tiene que ser un tema realmente nacional, que del horror de aquella época levante en esta época, en todas las generaciones y en todos los sectores mayoritariamente. Hay otros que están pegados a esto, ¿no? Vamos a decir la verdad, siguen pegados a esto, porque hay gente que sabe dónde están los que faltan. Hay gente que sabe dónde están los que faltan. Bueno, pero que la inmensa mayoría
incorporemos como conciencia cívica, como conciencia humana, como reflexión, esta visión del impacto de un cuerpo de un uruguayo asesinado no por soldados, sino por deformados mentalmente y políticamente y humanamente, y enterrado con cal y una tapa de cemento para que no lo encontrara nadie. Y en más de 40 años no conseguimos que nadie dijera nada. Es más, esto es búsqueda con una máquina. En el camino apareció la versión de la Operación Zanahoria, ¿no? Sí, aquella que sostenía que esos restos habían sido desenterrados, incinerados y lanzados al mar, como planteando, no busquen, no están, no tiene sentido, no los van a encontrar. Esto lo descubrió una máquina, vamos a entenderlo claro. Después de buscar todo ese tiempo y todo, y que el ejército, y yo me acuerdo haber hecho algunos comentarios y que me contestara gente que notoriamente son militares. Hay gente que todavía está prendido a esta tragedia. Martín. Y ese antecedente de la Operación Zanahoria, el dicen pero se desdicen en realidad, terminó configurando un gran descreimiento sobre lo que podían llegar a decir quienes de verdad tienen que aportar los datos necesarios para encontrar los demás desaparecidos. A mí lo que me cuestiona, lo que me interpela muchísimo es, me pongo a pensar, y en otros momentos históricos de contexto social y político del país, estábamos muy distantes al momento en el que estamos ahora como para dar esta discusión. Es decir, muchos actores relevantes de aquel entonces hoy ya no están físicamente, y los que están en la recta final de su vida. Tenemos partidos políticos muchísimo más sólidos, tenemos instituciones y una democracia mucho más fuerte. Tenemos una efervescencia social que respalda estructuralmente a la causa y permea muchísimo, y la búsqueda por desaparecidos se convirtió en una política de Estado. Entonces, no estaremos en condiciones de empezar a buscar una salida para terminar de encontrar una gran parte de la verdad. Yo parto de la base de que obviamente hay gente que la sabe y no la quiere decir por distintas cuestiones. Le podemos poner todos los adjetivos que le podemos poner, y nos haríamos una lista extensa con los peores. Yo creo que pero no tienen ningún tipo de ese tipo. A tu edad yo la tendría. Yo te digo que es imposible. Ya perdieron 25. La última mota de humanidad. Lo entiendo. Ahora, ¿qué motivación tiene un militar retirado hoy en nuestro país, pasando sus 80 años, para decir algo? Salir de la comodidad de su casa, donde está transitando los últimos años de su vida, para complicarse en un juzgado, complicar a su familia. No lo hacen, no lo van a hacer. Ahora, si como un todo asumimos que esto no es un problema de unos y de otros, es un problema país, y les damos la oportunidad de irse por lo menos por una puerta grande en la vida, capaz que hay uno que tiene un poquito de buen corazón, no hay puerta grande. Y puede un poquito de buen corazón, conocen las puertas, y puede hacerlo. Ni chica ni grande. Esos no conocen las puertas. Las cerraron en el 84. No, que me parece que no hay puerta grande, o sea que ese proceso ya es un proceso, los procesos de investigación, es verdad que quien no está muy al dedillo de las discusiones y de la conversación no sabe, pero los avances de los procesos de investigación son inmensos. De hecho, cada vez que pasa que se encuentra un cuerpo, empieza un juicio distinto. A mí eso me parece importante, decir, bueno, cuando hay un cuerpo hay un asesinato, que es distinto a un planteo sobre un desaparecido y un asesinato. Entonces, hay una condena y empieza un proceso de justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, ahí hay otra discusión para hacer. ¿Qué consideramos nosotros o qué va considerando los países que es justo? ¿No? Que haya un juicio justo. Me parece que yo puerta grande a ningún militar. No. Ningún militar. Pero ni civil. Ni civil, primero. Segundo. Perdón, Pata, quizá el término fue el equivocado, pero lo que digo es, quizá podemos darle una motivación a alguien para que
No hay Vos motivación. hacés Ya bien, está. hacés Ese bien proceso. empezar Con un así. poquito de Pero bien es en su corazón. Pero no Pero es posible. Pero ¿sabés lo que creo yo? Que ya las investigaciones, o sea, lo que se sabe es suficiente. Ahora hay que encontrar. O sea, hay que encontrar lo que dice Esteban. Bueno, hay un montón de gente que la tiraron al río. Eso también hay que decirlo. Es así. Hay un montón de gente que puede aparecer en otros países y después hay un montón de gente que está acá. Bueno, hay que mejorar la técnica para buscar, es eso. Esa es una posibilidad, mejorar la técnica para buscar, o sea, seguir por este camino. Sí. Hay 167 en Argentina que con este gobierno, olvídate. Pero por otro, bueno, está la expectativa que de algún modo dejaba abierta ahí Martín. Y en esa línea viene este mensaje de Javier que hace notar lo siguiente. Cavar un pozo de 2 metros de profundidad requiere un trabajo de varias personas. Y seguramente no de alto rango, pero sí con conocimiento de los mandos más altos. Movilizar un camión con el detenido ilegalmente, con soldados, seguramente jóvenes, con pala, con cal, con una losa, con algún elemento lumínico, si asumimos que la operación se hizo de noche. Y de día también. Entonces hace notar los distintos ingredientes, las distintas tareas que hubo en este enterramiento clandestino. Entonces dice, toda esa logística, todo aquel despliegue y varias veces, porque no fue uno, ¿cuántos fueron? Bueno, habla del silencio enorme de varias personas, de una cantidad de personas que se sigue prolongando. Martín apostaba a uno, aunque fuera, a uno, a dos, pero lo que hace notar Javier es que, en ¿no? toda esta tarea, en toda esta serie de operativos de enterramiento clandestino intervinieron muchas personas de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, etcétera. Han habido muchas declaraciones. Me parece que gracias a esas declaraciones es como se viene, ¿no? Lo que hoy decía Esteban, bueno, como se viene llegando a estos lugares. Pero de la Fuerza Aérea se descubrió porque hablaron. Hablarle al micrófono. ¿No? Claro. Esteban, Bueno, ¿qué decías? Que de la Fuerza Aérea declararon dónde estaban. Claro. Pero estos que se encontraron en el batallón 14 no es por declaraciones, es por la investigación genérica donde fíjate que se le pasó a 1 metro. A 1 metro. No, está bien, pero creo que Patricia alude al momento en el que se decidió empezar a hacer ese trabajo acá, en este lugar, ¿no? La información de dónde vino. La información que precipitó todo este operativo que lleva añares, ¿de dónde vino? Bueno, es que hay muchas declaraciones. De hecho, esto que vos decías, lo de la declaración anónima, la Institución de Derechos Humanos trabajó mucho en eso. Yo entiendo que la Fiscalía de los Delitos de Lesa Humanidad tiene muchas declaraciones anónimas de personas que, esto que planteaba el oyente, que participaron en ese proceso y que durante mucho tiempo hubo incentivos. Yo creo en esto que se dice en la investigación científica de ciencias sociales, la saturación, ¿no? Yo creo que hay saturación de información en el sentido de hay información suficiente para saber dónde buscar. Después hay que encontrar, porque también en el encontrar aparecen nuevos elementos de las investigaciones y se abren otras investigaciones nuevas. Entonces creo que cada uno de estos procesos va abriendo en el proceso de memoria histórica, ¿no? Yo estoy en contra del planteo de que se tienen que morir todos, ¿no? Eso me enojó siempre, me enojará para siempre, de cuando se mueran todos, esto se va a resolver. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando empezás a ver que en familiares hay nietos, hay nietas, empieza a haber otra generación y otra gente haciendo el mismo planteo, te das cuenta que el planteo es político. O sea, no es un planteo personal, no es un planteo que hago yo porque es una persona cercana a mí. Es un planteo político sobre cómo se construye un proceso de memoria histórica. Y creo que eso es lo que por lo menos a mí, lo que me conmueve medianamente. Es decir, bueno, la juventud de los partidos tradicionales también está en esta línea. Bueno, entonces hay un proceso de pensar que puede mejorar el mundo. Cecilia, contigo cerramos. Bien, sí, yo comparto que el tema ahora es encontrar, ¿no? Era lo que decía. Si en realidad ahora se empezó a encontrar en la zona donde se dijo desde un principio, y bueno, y si están todos esos indicadores, indicios y bueno, y ya pruebas, diríamos, por los hallazgos, en realidad quizás está mucho más cerca, pero es un tema de búsqueda. Declaraciones también tengo entendido que ha habido, cuando uno lee, porque ¿qué pasa? Nosotros no seguimos de cerca esos procesos, ¿no? Pero uno se va enterando por artículos y por noticias que sí han habido declaraciones, que sí hay lugares donde buscar, y bueno, la verdad que creo que va a ser un largo proceso todavía, pero ojalá se encuentre pronto
pronto restos y no sé, comparto con lo que dice Esteban, de que el proceso para las familias debe ser tremendo, porque por un lado la confirmación, ¿no? Cuando le dan el nombre, sí, mira, estos restos responden al nombre de tal, a la persona tal. Y por otro lado, bueno, esa etapa también cerrada de no seguir la búsqueda. Así que debe ser muy difícil para los familiares, muy difícil para los allegados. Creo que estos temas van a estar siempre en el tapete hasta que se encuentre el último resto y siempre van a quedar líneas para discutir de los procederes de los seres humanos en todas las épocas históricas y también en esta época reciente que vivimos en el Uruguay. De todos lados y en todos los procederes, pero mucho más cuando hay una afectación al derecho humano más importante, que es el derecho humano a la vida. Ya continuamos, ya volvemos a la tertulia, pero con otro tema de mucha actualidad, de mucho debate en estas horas. Y antes de cambiar de tema, le respondo a algunos oyentes que a raíz del comentario sobre el cuadro que tenemos en el estudio, ¿no? Esa mezcla de Obdulio Varela y Madre Teresa de Calcuta, que dicen algunos puede encontrarse, ¿no? Ese cuadro surrealista, ese que tiene como autor al invitado de la semana en el ciclo de Artigoía en Perspectiva, Ramón Cubilla Milán. Dicen, bueno, pero ¿qué es de Luis Cubilla? Este hombre, este artista tiene que ser algo de Luis Cubilla. Efectivamente, eso ya se aclaró ayer en la entrevista, en la conversación, ¿no? Ramón es sobrino de Luis Cubilla y es hijo de Pedro Ramón Cubilla, que también fue jugador y técnico de fútbol, ¿no? El menos célebre de los dos, Cubilla. Y lo interesante, además, que él cuenta, es que su padre, Pedro Ramón Cubilla, además de futbolista, era artista. Era artista. Es más, él ha ido rescatando el acervo de la obra de su padre, que estaba escondida, porque a un futbolista... qué buena historia. A un futbolista no le resultaba fácil declararse artista, exteriorizar que era artista, ¿no? Escuchen esa entrevista, tiene esos y otros detalles muy interesantes.